La falacia de hombre de paja consiste en que no se atacan realmente los argumentos del otro, sino distorsiones sobre los argumentos del otro. En ese sentido, en el debate con el calvinismo, uno se encuentra que varias veces hay calvinistas que realizan falacias de hombre de paja respecto de la postura católica o inclusive respecto de la postura arminiana, entendiéndose por postura arminiana aquella postura que existe teológicamente dentro del protestantismo a partir de los seguidores de Jacobo Arminio o a partir del propio Jacobo Arminio, que fue un teólogo que se opuso a varias de las ideas soteriológicas de Calvino. En el marco protestante seguro habrán escuchado, ¿no?, sobre el calvinismo versus el arminianismo. Por supuesto, la fe católica no es ni calvinista ni arminiana, o sea, calvinista o arminiano son categorías protestantes. Hay quienes se plantean sobre si la fe católica es más calvinista o más arminiana, pero esos no son los marcos de referencia para la fe católica. La fe católica es algo precedente y distinto. Pero de todas maneras hay que decir que del lado calvinista se realizan ciertas falacias de hombre de paja, ciertas distorsiones sobre lo que plantea la postura católica sobre la salvación. Y también ciertas distorsiones sobre lo que plantean los arminianos, ¿no? Entonces, el objeto de la presente conferencia es presentarles un conjunto de falacias de hombre de paja, de difamaciones argumentativas que se puede encontrar en el calvinismo contra la doctrina católica, y también como bonus les voy a hacer referencia también a ciertas difamaciones o distorsiones que calvinistas hacen de la teología arminiana. Esto es simplemente como un bonus. La teología arminiana es distinta de la católica, pero la verdad que me ha llamado la atención ciertas declaraciones extremas a este respecto. De tal modo que la presente charla puede ser de interés no solo para católicos, sino también para arminianos que puedan ver en la segunda sección de lo que voy a desarrollar, difamaciones calvinistas contra la postura arminiana. Entonces, vamos a ello. Refutando las difamaciones calvinistas contra la doctrina católica. Y como plus, vamos a ver también ciertas distorsiones que hacen de la teología arminiana. Aunque claro está, yo me comprometo con la teología católica, pero va a ser un punto ecuménico interesante también el revisar ciertas difamaciones que los protestantes calvinistas hacen contra la visión de los protestantes arminianos. Hay que comenzar precisando que los calvinistas tienen un marco interpretativo, lo que yo he llamado unos lentes calvinistas, con los que leen de modo distorsionado ya no solo la Biblia, o a Santo Tomás de Aquino, o a San Agustín, sino también la doctrina católica. Y, como voy a mostrar también más adelante, incluso la doctrina arminiana. Entonces, vamos a tomar como referencia de esta cuestión al señor Jonathan Ramos, con quien recientemente sostuve un debate acerca de la cuestión de la predestinación. Él es calvinista. Y en su libro, Fundamentación de la Religión Cristiana, en las páginas 226 a la 227, él dice lo siguiente, abro cita. El semipelagianismo sostiene que el hombre no regenerado puede creer en Dios con la ayuda de su gracia y colaborar con él en el proceso de la regeneración, teoría conocida como sinergismo. Aquí se instalan muchos teólogos católicos, los arminianos, los evangélicos, modernos, los testigos de Jehová, los mormones, adventistas y todas las sectas que son pelagianas o semipelagianas. Entonces, acá tenemos algo muy curioso, ¿no? O sea, Ramos como calvinista está formulando un paquete de, pues, gente pelagiana o semipelagiana. Entiéndase que el pelagianismo es una herejía que sostiene que el hombre puede salvarse a sí mismo con sus solas fuerzas naturales sin necesidad absoluta de la gracia de Dios. Y a su vez el semipelagianismo sostiene
que el hombre solo requeriría la gracia para una parte del proceso en el camino de la salvación, pero que hay cierta parte que podría hacer por sí mismo sin una necesidad absoluta de la gracia, ¿no? Entonces, sería como un semi, porque se podría decir, por ejemplo, que para el inicio de la fe no se requiere una gracia especial de Dios, pero sí para la perseverancia. O podría plantearse a la inversa, ¿no? Que se requiere la gracia inicial de Dios para la fe, pero que ya no se requiere de la gracia de Dios para la perseverancia. Eso es lo que plantearía el semipelagianismo y es una visión herética. Pues bien, la visión católica no es semipelagiana. El catolicismo ha condenado oficialmente el pelagianismo y el semipelagianismo. Asimismo, en el debate que les refiero, yo explícitamente dije que la gracia sustenta todo el proceso y que es necesaria. Al decir que es necesaria, estoy rechazando el pelagianismo, y al decir que sustenta todo el proceso, estoy rechazando el semipelagianismo. Pero es interesante notar cómo el señor Jonathan Ramos, pues, mete en un paquete de ser semipelagianos a, pues, dice católicos, ¿no? Teólogos católicos, arminianos, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, en el mismo libro Fundamentación de la Religión Cristiana, en la página 221, el profesor Ramos dice lo siguiente: el catolicismo actual es un reflejo del semipelagianismo adoptado en el Concilio de Trento y ya introducido por Tomás de Aquino. O sea, él culpa de ser herejes semipelagianos al propio Santo Tomás de Aquino, en el que pretendía tanto pararse en el debate, y asimismo a la teología católica oficial, porque dice que Trento es semipelagiano y el Concilio de Trento es un concilio vinculante para católicos. Por tanto, ya llama desde ya la atención que comienza demarcando a teólogos católicos, al Concilio de Trento, a Santo Tomás de Aquino y al conjunto de protestantes arminianos como herejes pelagianos o semipelagianos. Ahora bien, tal vez él podría alegar, bueno, Dante, pero estás citando un libro que yo escribí hace años. Pero resulta lo siguiente. Punto 1. El señor Ramos, cuyas palabras les acabo de leer, estaba haciendo programas basados en ese mismo libro, Fundamentación de la Religión Cristiana, hasta 2 semanas antes del debate que tuvimos sobre predestinación. Y punto 2, en lo que les voy a mostrar a continuación, para pasar a refutar las distorsiones o difamaciones calvinistas sobre la visión católica de la salvación, les voy a compartir algunos clips de videos que no solo son pues de años o meses atrás, sino incluso de unas cuantas semanas antes del debate que tuvimos sobre predestinación. Sin más preámbulos, vamos a la primera sección de esta charla. Difamaciones contra la doctrina católica de la salvación. Vamos a esto. Para empezar, tenemos que precisamente poco antes del debate al cual les hacía referencia, el debate sobre predestinación que tuve con Ramos, este autor calvinista, ¿no?, que es Jonathan Ramos, acusaba directamente a la Iglesia Católica de predicar otro evangelio por su visión de la predestinación. O sea, no se veía esto como una diferencia pequeña o menor. Poco antes del debate acusaba al catolicismo de predicar otro evangelio. Y ya sabemos que el apóstol Pablo nos dice que el que predica otro evangelio sea anatema. O sea, sus palabras implicarían que el catolicismo doctrinalmente sería anatema. No me tienen que creer a mí, yo les hablo con evidencia. Te voy a compartir aquí. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ya está. Si la Reforma pudo entender el evangelio de esta manera y el catolicismo está enseñando otro evangelio que tiene que ver con el libre albedrío del hombre, con las capacidades. ¿Me confirman en el chat si se escuchó correctamente el clip de video? Pero ahí lo tenemos. Está diciendo que el catolicismo enseña otro evangelio. Es una acusación fuerte, ¿no? Entonces, como digo, ahí me confirman en el chat si se escuchó para poder seguir con los demás. Dada esta fuerte acusación, vamos a pasar a ver ciertas distorsiones que ha venido difundiendo sobre la doctrina católica
de la salvación. Vamos a escuchar la siguiente, por ejemplo. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor lo que de verdad dice el catolicismo y descartar las falsas acusaciones de ciertos calvinistas. A ver, vamos a compartir aquí con audio, compartir. Ahí está. Calvino, que quiere humillar al hombre, los católicos se quejaban de que Calvino humilla al hombre. Y decían, no lo humilles al hombre, hay que exaltarlo. Miren qué tal difamación contra la visión católica de la salvación. Lo que está diciendo Ramos aquí es que la razón por la cual los católicos reaccionaron contra el calvinismo es porque los católicos quieren exaltar al hombre, que les molestaba que el calvinismo humilla al hombre y como los católicos quieren exaltar al hombre, entonces se molestaron contra el calvinismo. Pues bien, si ustedes revisan realmente, documentadamente, la reacción católica contra el calvinismo, el punto central no es el asunto del hombre. La queja central, persistente y fundamental de los católicos contra el calvinismo no es tanto que el calvinismo rebajase al hombre, sino principalmente que rebaja a Dios. Por ejemplo, en el debate que sostuve con Ramos, uno de los puntos que traté fue la gloria de Dios, y lo que dije es que el calvinismo a final de cuentas deshonra a Dios, porque no nos muestra el Dios de amor de la Biblia, sino un Dios arbitrario, tiránico, que de forma incondicional escoge un grupito para que vivan eternamente y a otros los pasa por encima para que vayan a muerte eterna, sufriendo eternamente. Y todo eso para su gloria. O sea, algo así como, miren, imagínense que yo tengo a disposición 100 personas que están infectadas de SIDA, ¿ya? Digamos que se infectaron solos, ok, ya. Y yo tengo la cura para el SIDA. Ahora supongan que yo tengo una provisión suficiente de esa cura para esas 100 personas. Es más, hasta de sobra, para 1000 o 10,000 personas. ¿Ok? Ahora supongan que yo elijo incondicionalmente al azar a 10 de ellos. Todos son idénticos. Todos igualmente tienen SIDA, pero yo elijo incondicionalmente a 10 de ellos y para mostrar mi misericordia les aplico la cura del SIDA. Y se sanan. Y a los otros 90 los paso por encima y los ignoro y que se pudran eternamente con su enfermedad. ¿Qué pensarían de mí? Pues bien, eso es el Dios calvinista, ¿ok? Entonces, la principal queja de los católicos contra el calvinismo no es que exalte al hombre como atribuye falsamente Ramos. Que el calvinismo rebaje al hombre. No es que los católicos, nos indignamos porque queremos exaltar al hombre y como el calvinismo lo rebaja, entonces nos molestamos contra el calvinismo. No. La principal queja contra el calvinismo es que rebaja a Dios, al Dios de amor de la Biblia. Y yo hablo con evidencia, con evidencia. Les voy a mostrar citas de 2 santos católicos, doctores de la iglesia, que estuvieron en la propia época de combate al calvinismo. Y miren lo que dicen. Abro cita. San Roberto Bellarmino, en su carta al Papa Pablo V de 1606. El principal fundamento de toda la doctrina calvinista son estas palabras de este hereje, conocidas de todos. Y cita Calvino. No hay otra razón por la cual Dios posee presciencia de lo que va a suceder, sino porque Él ha dispuesto que así suceda. Fin de cita de Calvino. Sigue diciendo este santo. Este error de Calvino es impugnado por aquellos doctores que han escrito contra él, entre los cuales se encuentra Pigio, que llama a esta afirmación de Calvino una execrable blasfemia. Ahí lo tienen. San Roberto Bellarmino no se quejaba de que, Calvino y los calvinistas están rebajando al hombre. No. De lo que se quejaban es que ese sistema implica algo horroroso sobre Dios, contra el honor de Dios. A su vez, uno de mis santos favoritos, San Alfonso María Ligorio, en su obra Escuela de la Perfección Cristiana, capítulo 2, dice, Calvino fue culpable de una horrible blasfemia cuando dijo que Dios había creado a algunos hombres solo para enviarlos al infierno. Él incluso llegó a afirmar que Dios fuerza a los hombres a pecar. Fin de cita.
ahí lo tienen. La queja contra el calvinismo de parte de los propios santos católicos no es que rebaja al hombre, sino que termina rebajando al Dios de amor de la Biblia. Para conocer más de nuestra doctrina católica, vamos a tomar ocasión de otra difamación que hace el señor Ramos sobre la soteriología católica, y la vamos a refutar. Hablando sobre los católicos, él dice lo siguiente, les voy a compartir. Dios. No lo pueden soportar que toda la gloria sea para Dios porque toda la obra sea de Dios. No pueden soportar que toda la obra sea de Dios y que toda la gloria sea de Dios. No lo pueden soportar. Por eso se quejan de nuestra regla de fe que dice que somos esclavos y que Dios nos libera, que somos ciegos y que Dios nos da la vista, que somos cojos y que Él nos hace caminar. Nuestra doctrina es eso, dice Calvino. Y ellos se quejan de nuestra doctrina. Ellos no aceptan nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros humillamos al hombre y ellos no. Ellos no quieren humillar al hombre. Nosotros sí. Por eso nosotros decimos somos estiércol. Ellos no van a decir eso. Nosotros sí. Nosotros decimos que somos lo más vil y que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, de acuerdo a Ramos, solo los calvinistas humillan al hombre, solo los calvinistas dicen cosas como somos estiércol, que somos viles, etcétera, etcétera. Pues bien, en contraste, él nos atribuye a nosotros los católicos que nosotros no queremos decir como nada feo o malo sobre el ser humano, ¿no? Pues bien, vamos a refutarlo con fuentes católicas. La fe católica reconoce la dignidad natural y sustancial del hombre, pero no niega la caída y depravación del hombre. Otra cosa es el extremismo calvinista de su visión de la depravación total o absoluta. Esa es otra cuestión. Pero esto que dice Ramos de que de ningún modo el catolicismo quiere plantear algo negativo sobre el hombre, se refuta fácilmente. Miren, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 856. Dice, si ellos, o sea, los creyentes, anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal para gloria de Dios. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay error y maldad en el hombre y que requiere la purificación de Dios. Dice también el Catecismo en el numeral 1739, el hombre erró, libremente pecó, al rechazar el proyecto del amor de Dios se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Ramos hasta lo he escuchado decir como que los católicos negasen que el hombre fuese esclavo del pecado, pero basta leer un poquito el Catecismo, ¿no? Dice el Catecismo en el numeral 2011, la gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y por consiguiente su mérito tanto ante Dios como ante los hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. ¿Qué significa esto? El catecismo no está diciendo, el hombre por sí mismo, independiente de Dios, independientemente de la gracia, él solito puede y él solito es perfectamente bueno y limpio y no tiene nada de vil. No. Y plantea la profunda conciencia que los santos tenían de su propia insuficiencia y de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Ahora bien, Ramos decía, le cito, que los católicos son incapaces de decir la frase somos estiércol. Facilito refutarlo. Lo voy a refutar con santos católicos. Comienzo citando a San Bernardo, ¿ya? A ver, por acá lo tengo. Sí, él dice, piensa en lo que fuiste, un poco de barro. En lo que eres, un poco de estiércol. En lo que serás, pasto de gusanos. Esto lo dice un santo católico. Directamente habla el hombre como estiércol. Piensa en lo que eres, un poco de estiércol.
Lo que Ramos decía que es imposible que lo diga un católico, lo dice un santo católico. San Pedro Crisólogo, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2777, dice: la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito: Abba, Padre. Romanos 8:15. A su vez, mi santo favorito, San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 2013, dice: te despreciarás y no pensarás en ti mismo sino con horror. Te considerarás como un caracol que todo lo mancha con su baba, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. Fin de cita. Entonces, esto de decir que en el marco católico no se puede tener conciencia profunda sobre la pecaminosidad del hombre o su depravación es una difamación calvinista. Otra cosa es que, claro, no lleguemos a los extremismos calvinistas, pero que ya van más allá de lo que plantea la propia Biblia. Y por otra parte, que pues los católicos afirmemos que el hombre con la gracia puede ser sanado de esta condición y sus obras tener mérito. Pero esto es con la gracia, no por el solo hombre con sus solas fuerzas naturales, ¿no? No somos pelagianos. Hay algo también que me parece curioso, ¿no? Si ustedes retroceden el video y ven la parte en que habla Ramos, algo que sí me llamó la atención es que cuando él dice la frase, somos estiércol, ellos no van a decir eso, nosotros decimos que somos lo más vil, Ramos dice esa frase como con una cierta sonrisa, ¿no? Eso me llama un poco la atención, o sea, algo así como que teológicamente se pueda parar y decir, gracias Dios que no me hiciste como esos católicos que no van a decir que son de lo más vil. Pero ¿no es eso una suerte de exaltación teológica del hombre? ¿No? De, gracias Señor que no me hiciste como esos católicos que creen en el libre albedrío, ¿no? Algo del estilo, yo no soy como esos ingenuos católicos que a diferencia de mí no quieren decir que son lo más vil. Una cosa que llama un poco la atención, ¿no? Esa forma de expresar ese tipo de proposiciones. Bueno, vamos a ver otro punto. En la fe católica planteamos que Dios provee de gracia salvífica para todos los hombres. Y al mismo tiempo, el numeral 600 del Catecismo dice que Dios, al elaborar su plan de predestinación, tiene en cuenta la respuesta libre de los hombres ante su gracia. Frente a esto, Ramos va a pasar a decir lo siguiente. Ahí comparto. En que, en definitiva, la salvación del hombre depende del decreto soberano de Dios más que de la libre elección de los hombres. Es decir, como que hay dos maneras de resolver. ¿Quién tiene la última palabra? Dios te lo ofrece y el hombre es el que decide en definitiva si se salva o no. Esa sería una postura que le entrega al hombre cierta soberanía con respecto a la salvación. Entonces, bajo el esquema que él está planteando, es como que si Dios ofrece la salvación al hombre y el libre albedrío del hombre está implicado en rechazar o no rechazar esa oferta, entonces se le está dando soberanía al hombre. Pero yo les pregunto, amigos míos, ¿no está sucediendo que los calvinistas confunden Dios soberano con Dios controlador? ¿No puede suceder acaso que a Dios le dé la soberana gana, porque le da la gana de establecer un plan de predestinación o de salvación que tenga en cuenta la respuesta libre del hombre? ¿No le puede dar la soberana gana de incluir eso? Son los calvinistas los que terminan reduciendo la soberanía de Dios porque restringen la posibilidad de que a Dios le haya podido dar la soberana gana de hacer eso. Es más, la soberanía del Dios calvinista es tan pero tan débil que basta un solo libre albedrío implicado en la salvación para que se quiebre la soberanía del Dios calvinista. Eso no es soberanía. Miren, yo les pregunto, ¿acaso un rey que en su soberanía elige ofrecer un regalo para todos los mendigos del reino deja de ser soberano
si es que alguno de esos mendigos rechaza el regalo? ¿Deja de ser el rey? ¿Deja de ser soberano? ¿Deja de ser poderoso? Si un rey amoroso quiere ofrecer un regalo a todos los mendigos del reino y algunos que, por ejemplo, odian al rey lo rechazan, por ese rechazo, ¿dejan de ser soberanos? ¿O se convierten en soberanos los mendigos que lo rechazan? No, al final de cuentas, rechazando el regalo, por ejemplo, morirían de hambre. Supongamos que el rey provee comida soberanamente, porque le da la soberana gana, provee comida para todos, y hay algunos mendigos que rechazan esto y mueren de hambre. ¿Significa que porque tengan la opción de rechazar o no rechazar, se convierten ellos en soberanos o le quitan algo de soberanía al rey? No, el rey siempre es soberano, es 100% soberano, y el que algunos rechacen es para su propia perdición, pero no quiten nada la soberanía del rey mismo. ¿Acaso decimos que los mendigos se vuelven algo soberanos por el solo hecho de que puedan aceptar o rechazar la misericordia del rey? No, el que es soberano es el rey, punto. Entonces Ramos cae aquí en una falacia de falso dilema, ¿no? O sea, es como que pone opción 1, o Dios elige soberanamente, o opción 2, Dios da una oferta de salvación que el hombre puede rechazar o no rechazar. Es una falacia, falso dilema, porque existe una opción 3, que a Dios soberanamente le dé la soberana gana de establecer un plan de salvación que incluya el que los hombres puedan rechazar o no rechazar. Ahí lo tienen. Entonces, ese es el punto. Dios en su soberanía puede libremente elegir dar el regalo a quienes no rechacen la oferta que Él pone a disposición de todos. Y de hecho, esa tercera opción es la que Él ha elegido. Y se los demuestro. Vamos al Evangelio según San Juan, Juan 1:9. Hablando de Cristo dice, aquella luz que alumbra a todo hombre. Entonces, ¿qué nos está mostrando este pasaje? Que en Cristo hay provisión para todo hombre. ¿Ok? Vamos a Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora vamos a Juan 1:12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Dios da un regalo de luz para todo hombre. Juan 1:9. Pero de entre esos hombres, algunos no lo recibieron. Juan 1:11. Y otros sí lo recibieron. Juan 1:12. Y a los que lo recibieron les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué encontramos aquí entonces? Que a Dios le ha dado la soberana gana de ofrecer un regalo en Cristo, la luz de Cristo que alumbra a todo hombre, pero que algunos rechazarán, Juan 1:11, y otros no rechazarán, Juan 1:12. Entonces, si me dices que Dios deja de ser soberano en caso ofreciera una salvación respecto a la cual el hombre puede rechazar o no rechazar, entonces el calvinista tendría que decir que Dios en Juan 1, del 9 al 12, deja de ser soberano. Absurdo. Por supuesto que el regalo de ser hechos hijos de Dios viene de voluntad de Dios, yo no estoy negando eso, pero nótese que no es una voluntad incondicional, irresistible al estilo calvinista, sino condicionado a que la persona ejerza fe, porque dice, mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú crees y pasas a ser regenerado. En cambio, el calvinista, como plantea que la regeneración es antes de la fe, tendría que decirlo al revés. Tendría que escribir el calvinista Juan 1:12 al revés y tendría que decir, mas a los que son hijos de Dios les dio la potestad de creer. Pero el texto no dice eso. El texto dice, mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, alguno mira, bueno, Dante, pero es esta interpretación privada de la Biblia, etcétera, ¿no? Amigos, esto que les estoy contando es la visión que sobre Juan 1, del 9 al 12, nos da un gran padre de la iglesia sumamente respetado por católicos y ortodoxos, San Juan Crisóstomo, que en sus homilías sobre el Evangelio Juan, en la homilía 8, numeral 1, dice, ¿cómo ilumina Dios a todo hombre? Él ilumina todo en cuanto a él corresponde. Pero si algunos, cerrando voluntariamente los ojos, no quieren recibir los rayos de esa luz, su oscuridad surge no de la naturaleza de la luz, sino de su propia maldad, pues voluntariamente se privan del don, porque la gracia se derrama sobre todos. Fin de cita. Todo lo que les estoy diciendo resumido en esta cita de San Juan Crisóstomo. En cambio, para el calvinismo es como que Dios de antemano incondicionalmente eligió ofrecer esa luz solo a un grupo de hombres y a los otros dejarlos incondicionalmente sin luz.
Punto. Punto. Luego, tenemos que a esta difamación de que Dios deja de ser soberano por el solo hecho de que oferte la salvación y que el hombre pueda resistir o no resistir a la misma, frente a esa difamación calvinista, no solo tenemos la oposición de católicos y ortodoxos, sino inclusive la oposición de los protestantes arminianos. Ellos también se oponen a esa difamación calvinista. Y les voy a citar al mismísimo Jacobo Arminio, el iniciador del arminianismo, que dice lo siguiente, cito: para explicar el asunto, usaré un símil, que sin embargo, lo confieso, es muy disímil, y su disimilitud está muy en favor de mis sentimientos. Un hombre rico otorga a un mendigo pobre y hambriento limosnas con las que pueda mantenerse a sí mismo y a su familia. ¿Deja de ser un puro regalo porque el mendigo extiende su mano para recibirlo? ¿Puede decirse con propiedad que la limosna dependía en parte de la generosidad del donante y en parte de la libertad del receptor, aunque este último no habría poseído la limosna a menos que lo hubiera recibido extendiendo su mano? ¿Se puede decir correctamente que puede tener la limosna o no tenerla solo porque le place? Si estas afirmaciones no se pueden hacer con verdad sobre un mendigo que recibe una limosna, cuánto menos se pueden hacer sobre un don de fe para cuya recepción se requieren mucho más actos de la gracia divina. Fin de cita. ¿Por qué dice esto este teólogo protestante, Jacobo Arminio? Porque los calvinistas acusaban que si la gracia salvífica de Dios puede ser resistida o no resistida por el hombre, entonces significa que ya no era un regalo gratuito. Pero eso no tiene lógica, porque como está explicando hasta este teólogo protestante Arminio, el hecho de que uno dé un regalo, por ejemplo, a un mendigo, y que el mendigo pueda extender libremente su mano para recibirlo, no implica que deje de ser un regalo, no implica que el mendigo tenga un mérito autónomo o que pueda enorgullecerse diciendo yo me gané esto porque extendí mi mano. No, simplemente toda la soberanía, la misericordia y el mérito por el resultado está de parte de la persona que da. Del mismo modo, la soberanía de Dios se mantiene perfectamente. El hecho de que podamos rechazar o no rechazar el regalo de Dios no le quita en nada su soberanía, más aún cuando Él le ha dado la soberana gana de organizar las cosas de ese modo. Dado que ya he citado a Jacobo Arminio, vamos con la segunda sección de esta charla. Ciertas difamaciones que hacen los calvinistas contra la doctrina arminiana sobre la salvación. Por supuesto, yo no soy arminiano, hay diversos puntos que rechazo de la teología arminiana y creo que esto resulta evidente por cuanto no solo soy odiado por calvinistas, sino también por arminianos, ¿verdad? Entonces eso, ¿no? Pero de todas maneras me parece interesante e ilustrativo mostrar cómo los protestantes entre sí mismos difaman sus doctrinas y cómo los calvinistas plantean difamaciones sobre la doctrina arminiana. Vamos desde ya a tomar ocasión de ciertas palabras de Ramos, en que vamos a ver que él como calvinista es muy enfático en poner a la concepción arminiana sobre Dios como algo totalmente distinto a su visión calvinista. Vamos a escuchar sus palabras. Porque la idea de Dios que tiene el arminiano es totalmente distinta a la idea de Dios que tiene el calvinista. Luego del debate que sostuve con el señor Ramos, algunos se rasgaban las vestiduras diciendo, oye, este Dante, qué poco ecuménico, ¿cómo va a decir la frase el Dios calvinista? Pues bien, pero nadie salió a rasgarse las vestiduras del hecho de que Ramos diga que el Dios calvinista o la concepción calvinista de Dios es totalmente distinta a la arminiana. O sea, él dice la frase totalmente distinta. Entonces, es curioso cómo muchos protestantes arminianos se me tiraron al cuello así para decir, oh, este Dante, cómo ataca el calvinismo, así de feo, etcétera, etcétera. Hasta arminianos se indignaron, pero ninguno de ellos he visto que haya salido a indignarse del hecho de que el calvinista Ramos haya dicho que los calvinistas y arminianos tienen concepciones de Dios totalmente distintas. Y como Ramos considera que la calvinista es la válida, se sigue que entonces la concepción arminiana sería, ¿qué cosa? ¿No? Pero ahí sí los arminianos
calladitos, ¿no? Calladitos, curioso. O ciertos arminianos, ¿no? Diría los arminianos de la Alianza Anticatólica. Arminianos fuera de la Alianza Anticatólica sí hay quienes han levantado su voz respecto de ciertas distorsiones que los calvinistas han venido haciendo últimamente de la teología arminiana. Y en ese sentido como que pues hay que, digamos, tener cierta reciprocidad. Así como ha habido protestantes arminianos que han sabido reconocer que calvinistas están haciendo ciertas distorsiones o difamaciones de nuestra postura católica, nosotros también podemos reconocer que hay calvinistas que hacen distorsiones o difamaciones de la postura arminiana. Y eso, pues hay que hacerlo notar también. Ahora, tan fuerte es esto que Ramos hasta ha llegado a decir unas cuantas semanas antes del debate que sostuvimos que los arminianos ni siquiera pueden defender las 5 solas. O sea, prácticamente pone a los arminianos como fuera de la reforma. Miren la división que hay entre calvinistas y arminianos, ¿ah? Esto que nos hablan de la unidad protestante es simplemente una unidad coyuntural anticatólica. Pero mira cómo él mismo va a decir que los arminianos no pueden finalmente defender las 5 solas. Sin teología reformada, no es posible defender las solas fides. La mejor manera de ser protestante sin ser reformado es negar las 5 solas. Es negar las 5 solas. Las 5 solas son las 5 solas de la teología reformada. En el fondo, los arminianos no se pueden apropiar de las 5 solas. Los arminianos tienen muchos problemas. Amigos, reflexionemos sobre lo que implican estas palabras del calvinista Ramos. O sea, ¿qué es lo definitorio doctrinalmente de la reforma? Lo distintivo doctrinalmente de la reforma, las 5 solas. Y él dice que los protestantes arminianos no pueden apropiarse las 5 solas. ¿Y saben qué, amigos míos? La gigantesca mayoría de protestantes en América Latina son arminianos. El tipo de soteriología que tienen en las comunidades pentecostales y llamadas evangélicas es en gran parte de tipo arminiana o de tendencia arminiana. No niego, por si acaso, que pueda existir por ahí algún teólogo, persona particular, pastor o comunidad particular que tenga tendencias calvinistas. No lo niego, pero estadísticamente hablando, mayoritariamente se inclinan para el lado arminiano, la gran mayoría de protestantes de América Latina. Y para Ramos ellos no pueden apropiarse las 5 solas, significa que no pueden ser doctrinalmente protestantes a fondo. Dice que sin la teología reformada no es posible defender la sola fe. Y cuando dice teología reformada, o sea, se entiende como la versión calvinista. Pues bien, tal vez uno de los teólogos arminianos más relevantes de la actualidad, Roger Olson, PhD por la Rice University, profesor de la Baylor University, refuta este mito que está vendiendo Ramos. En su libro Arminian Theology, Myths and Reality, InterVarsity Press, Downers Grove, 2006, mito 9, dice: una de las concepciones erróneas más perjudiciales acerca del arminianismo es la de que él no es verdaderamente protestante. Los críticos dicen que no es una teología de la Reforma. En el mismo capítulo dice también: la teología arminiana clásica es una teología reformada. Ella abraza la imputación divina de justicia por la gracia de Dios por medio de la fe solamente y mantiene la distinción entre justificación y santificación. Entonces, lo que está diciendo Roger Olson es, oye, los arminianos son verdaderamente reformados. O sea, tú tienes a Ramos diciendo, no, al final los arminianos no pueden apropiarse las 5 solas. Y bueno, tienes al más importante, tal vez, o uno de los más importantes teólogos arminianos de la actualidad diciendo que la teología arminiana es una teología que se apropia de las solas de la Reforma. Por eso no soy arminiano, en parte, ¿no? Hay otras discrepancias, por supuesto, que tengo con los arminianos, que son las discrepancias que ellos tendrán con los católicos. Pero eso no me impide ver el hecho de que puedan estar habiendo ciertas difamaciones que los calvinistas hacen contra la teología arminiana. Repito, así como algunos arminianos se han dado cuenta de que los calvinistas están atacando falsamente ciertos puntos de soteriología católica, uno como católico puede ver que se atacan falsamente puntos de soteriología arminiana. Así, por ejemplo, normalmente los calvinistas acusan a los arminianos
de que ponen al libre albedrío como el centro de su doctrina. Van a encontrar declaraciones de calvinistas diciendo que los protestantes arminianos ponen al hombre en el centro o al libre albedrío en el centro. Estas acusaciones son refutadas también por Roger Olson, que en el mito 6 de su referido libro dice: uno de los equívocos más predominantes y perjudiciales acerca del arminianismo es que está centrado en el hombre. En el mito 4 apunta: tal vez la calumnia más perjudicial diseminada por críticos contra el arminianismo es la de que el sistema comienza y es controlado por la creencia en la libertad de la voluntad. En el mito 8 también dice: Pilich Limborch presenta una clara explicación arminiana de la predestinación. De acuerdo con Lynchburg, siguiendo a Arminio, Jesucristo es el centro de la predestinación. Él es el predestinado y los demás son elegidos en él o réprobos, pues ellos, o sea, los réprobos, están por sus propias decisiones y acciones fuera de él. Entonces, lo que te está diciendo Roger Olson es que en la visión arminiana el centro es Dios, en la persona de Cristo, y que los elegidos son elegidos en Cristo. El centro no es el hombre, ni el libre albedrío. Por supuesto, los arminianos afirman el libre albedrío, pero no dicen que es el centro. El centro sigue siendo Dios, sigue siendo Cristo. ¿Ok? Por tanto, esto debe llevarnos a reflexionar, ¿no? Roger Olson incluso habla de calumnias que los calvinistas hacen contra la doctrina arminiana. Entonces, si puede salir un relevante teólogo arminiano a decir que los calvinistas hacen calumnias contra la doctrina arminiana, tenemos también derecho los católicos a decir que en ocasiones ciertos calvinistas realizan difamaciones contra la doctrina católica, como he mostrado documentadamente. Muchas gracias, quedo atento al diálogo. Bueno, eso estuvo interesante. Oye, anoté solamente eso que estaba ahí diciendo, unidad coyuntural anticatólica. Eso me gustó. Me gustó ese eslogan. Es muy interesante cómo una de las diferencias o de las acusaciones que nos hacen a nosotros es con respecto a lo de las obras. Dicen que es un requisito, que los católicos dicen que hacemos un evangelio sobre las obras. Yo no sé si eso tiene que ver con la predestinación, pero creo que está relacionado con la predestinación. Sí. Eso es cierto en la Iglesia Católica, no sé si sabes sobre eso. ¿Cómo? ¿Me repites el último? Es que la acusación, una de las acusaciones que hacen los calvinistas con respecto a la teología católica es que nosotros damos un evangelio que es respecto a las obras, o sea, que las obras son lo que nos salvan a nosotros. ¿Esa acusación es falsa? Bien, vamos a entender lo siguiente. En primer lugar, Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, 1547, Canon 1, dice: si alguno dijere que el hombre, por sus solas fuerzas naturales, ¿no?, con sus solas obras, sean las naturales o las de la ley, puede salvarse sin la gracia de Cristo o aparte de la gracia de Cristo, sea anatema. O sea, los católicos en un concilio ecuménico oficial han definido dogmáticamente que la idea de que uno por sus solas obras sin la gracia pueda salvarse es anatema. Ahora bien, eso significa que condenamos la idea de salvación por solas obras, pero eso no es lo mismo a condenar o excluir todas las obras de la salvación o la justificación. ¿Y saben en parte por qué? Por Jesús. Tenemos que hacerle caso a Cristo. Si un protestante viene y me dice: no, es que tú pones a las obras como requisito para la salvación. En primer lugar, cuando los católicos hablamos de las obras asociadas a salvación, no nos referimos a las obras que el hombre hace con sus solas fuerzas naturales, sino a las obras en el orden de la gracia, a las obras del hombre en gracia y habilitada por la gracia de Dios. Pero ahí participa el libre albedrío del hombre, no es algo irresistible. Ramos se arrogaba que él era el que estaba de acuerdo a Santo Tomás de Aquino. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 114, dice que la criatura racional se mueve a sí misma a obrar porque tiene por su libre albedrío, o a causa de su libre albedrío, y que por ello sus acciones tienen mérito. Entonces, este movimiento de la criatura libre, por supuesto que es precedido y sostenido por la gracia de Dios, pero ahí está implicado el libre albedrío y está implicado el mérito también. Entonces, es así como hablamos de las obras de la gracia. No un mérito que el hombre tenga de modo autónomo aparte de Dios,
sino en virtud de Cristo. Volviendo a lo que planteaba, se nos acusa a los católicos diciendo, es que ustedes ponen a las obras como requisito para la salvación. Yo respondería al protestante, anda y quéjate con Jesucristo. Porque Jesucristo en Mateo 5:20 dijo, si vuestra justicia no supera a la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es entrar en el reino de los cielos, amigos míos? La salvación. Y Cristo está poniendo como requisito, porque dice, si es que, como requisito para entrar al reino de los cielos, que nuestra justicia supere la de escribas y fariseos. Ahora bien, la palabra griega que Jesús utiliza ahí es dikaio, para decir justicia, que es la misma palabra griega que utiliza Pablo para hablar sobre la justificación. Entonces Jesús está asociando la justificación a obras. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que Roger Olson, este teólogo arminiano, decía que los arminianos mantienen la distinción entre santificación y justificación? Esa dicotomía, como la hacen los protestantes, sean calvinistas o arminianos, los católicos la rechazamos. Porque entendemos que si bien se puede hacer ciertas distinciones conceptuales, no se puede tampoco desgajar la santificación y la justificación como si fueran etapas distintas. Como que la justificación solo llega al momento inicial y la santificación es después. La justificación también se da como un proceso que implica obras. Por eso en Santiago 2:21 dice, ¿no fue acaso Abraham justificado por obras? Utiliza la palabra griega dikaio para decir justificado y dice por obras. Ahora bien, uno dirá, bueno, pero cuando Jesús dijo que nuestra justicia tiene que superar a la de escribas y fariseos, a lo que se refería Jesús es que como es imposible que cumplamos la ley, nosotros simplemente tenemos que confiar en que Él la cumplió y creyendo en Él se nos imputará extrínsecamente la justicia de Cristo. Un protestante podría querer responder así al texto de Mateo 5:20 y que al final de cuentas no se trataría de que nosotros tengamos que hacer obras para superar la justicia de escribas y fariseos. Podría ser una línea protestante para responder. Pero hay alguien que refuta esa línea protestante de respuesta. No Dante Urbina, sino Jesucristo mismo. Porque si ustedes, después de leer Mateo 5:20, que yo cité, si vuestra justicia no supera a la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, siguen leyendo los versículos siguientes, ¿de qué habla Jesús? El Sermón del Monte. ¿Y qué es el Sermón del Monte? Exigencias de obras muy superiores. Por ejemplo, unos pocos versículos más adelante, Mateo 5, el 27, a ver, déjenme aquí, Mateo 5, 27 al 28. ¿O era 26 al 27? Ahí déjenme verificar. No, 27 al 28. Jesús dice, Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Luego en el versículo siguiente, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuando Jesucristo dijo, os fue dicho bajo la antigua ley, no cometerás adulterio, esa es la justicia de los escribas y fariseos, que son como cumplidores de la ley. ¿Y qué pide Jesús? Nos pide cumplir una ley superior. No dice ustedes no hagan obra, nos pide hacer una obra más difícil todavía. No solo no cometer adulterio, sino ni siquiera mirar lujuriosamente a una mujer. Y si ustedes ven todos los versículos que siguen, Jesús pide más y más obras. Nos pide perdonar a nuestros enemigos. Mateo 5:44. O sea, Jesús se pone muy exigente en términos de obras. No dice, yo soy el único que cumple estas obras y te imputo extrínsecamente mi justicia por la sola fe. No, nos llama a cumplir esas obras, las cuales cumpliremos con su gracia. Tu audio, Mónico. Se me perdió el mouse de momento, no sé por qué, pero tengo esa manía, se me pierde el mouse. Es muy interesante eso de no cumplir la ley, pero la Biblia en Romanos 13 nos dice que tenemos que cumplirla. Bueno, la ley de Cristo en tal caso. Y creo que en Romanos 6 también lo dice que debemos de ayudar al prójimo, ayudar a nuestros hermanos en las necesidades, es cumplir la ley de Cristo también. Es muy interesante todo eso. Y ellos, incluso yo hice un video recientemente donde demostré que el calvinismo lo que promociona es una pereza espiritual en cuanto a no hacer obra. Pero me gustaría enfatizar, para no ocuparte mucho tiempo, en cuanto a la regeneración. Claro, es más que obvio que el calvinismo cree que la regeneración es antes del bautismo. Creo que nosotros, luteranos y otros más, dicen que es en el bautismo que se hace la regeneración. Qué interesante, porque yo entendería que
si hay una regeneración antes de el bautismo, antes de la justificación, tendríamos entonces unos seres vivos, pero todavía sin ser perdonados. Eso tiene cabida en la Biblia, ese tipo de pensamiento. Pues Tito 3:5 nos habla del lavamiento, de la regeneración, ¿no? Es curioso esto. Pablo asocia la regeneración al lavamiento. Entonces, si se quiere disociar la regeneración del lavamiento, ¿cómo está eso que Pablo asocia el lavamiento a la regeneración? Por supuesto, por ahí saldrán algunos listillos que quieran agarrar cosas de griego por aquí, por allá, para tratar de escapar de esto. Pero la cuestión es, ¿cómo los padres de la iglesia, que sabían griego, varios de ellos, o que eran directamente habla griega, entendieron Tito 3:5? Y lo que van a encontrar es que, o sea, de forma múltiple, los padres de la iglesia entendieron esto en relación al bautismo. Asociaron el bautismo a la regeneración. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todos eran tontos, ninguno de ellos leía la Biblia, todos eran ignorantes de griego, etcétera. No. Asimismo, el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:21 dice, ahora el bautismo os salva. Directamente lo dice así. Y por lo tanto, pues quienes rechazan esta idea de la regeneración bautismal tienen que hacer malabares, muchos malabares para tratar de escapar de eso. Porque el texto es muy claro. O sea, dice, el bautismo os salva directamente. O sea, ¿qué significa que os salva? Os hace salvos. Tiene un efecto real salvífico. No me puedo explayar en todo el caso, digamos, sobre la regeneración bautismal, pero ya con esto a un nivel bíblico, o sea, vamos, cualquier persona que de repente agarra una Biblia y lee 1 de Pedro 3:21, ahora el bautismo salva, ¿qué quieren que interprete? ¿Que el bautismo no salva? O sea, el texto dice, el bautismo os salva, y hay protestantes que pretenden que la correcta interpretación es que en realidad el bautismo no salva. La tienen un poquito difícil, ¿no? Sí, muy interesante. También en Romanos 6:3-6, creo que es, nos habla también de que por el bautismo fuimos sepultados para una vida nueva, lo dice bien claramente, para ser resucitados a una vida nueva. No entiendo, de verdad que trato de entender mucho el calvinismo con ese aspecto de la regeneración antes, pero tiene que ver, sé que tiene que ver con lo que es la depravación total. Eso es más que claro. Ellos creen que hay una depravación total y por causa de esa depravación total, creen literalmente que cuando dice que tenemos que ser levantados porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ellos creen que esa muerte en pecados y delitos no es una separación, sino una muerte literal. O sea, hay una y ellos lo ilustran mucho tomando el ejemplo de Lázaro. A los calvinistas les encanta ilustrar la situación del hombre depravado diciendo que estamos muertos así como Lázaro estaba muerto. Y siempre, siempre insistentemente acuden. O sea, sería innumerable si yo tuviera que hacer un video de un listado de predicadores y autores calvinistas que toman el paralelo de Lázaro para hablar sobre la muerte espiritual, sería interminable. La pregunta es, ¿por qué no se le ocurrió a ningún autor del Nuevo Testamento eso? ¿Por qué Pablo en las tantas cartas que escribió y tantas veces que habla de la muerte espiritual nunca tomó esa analogía? Eso es llamativo. ¿Por qué esto no es algo que se encuentre recurrentemente en los padres de la iglesia o algo así, pero sí se encuentra prácticamente en todos los predicadores calvinistas? Tal vez es porque, como tú bien señalas, no tienen una correcta interpretación, un correcto entendimiento de lo que significa muerte. Muerte no implica inhabilidad absoluta ni inexistencia absoluta. En el lenguaje bíblico, muerte implica separación. Por ejemplo, en Génesis, Dios dice a Adán y Eva, el día que de él comieres, o sea, del fruto prohibido, ese día moriréis. Ahora, ese día ellos dejaron de existir o se volvieron absolutamente incapaces o algo así. No, ese día hasta hablaban con Dios. O sea, escuchaban a Dios y hasta hablaban con Dios ese día en que pecaron, después de haber pecado. Pero el punto es que habían roto la comunión espiritual con Dios. Eso es lo que fundamentalmente significa la muerte espiritual en la Biblia. Es muy interesante, incluso hablando de Génesis también, cuando Adán y Eva tuvieron a sus primeros hijos, Abel y Caín, tenemos a un Dios, según el pensamiento calvinista, un Dios apelando a un depravado, total como Caín, diciendo, mira, apártate de lo que estás pensando, apártate. O sea, por alguna razón se lo está diciendo, ¿no? Pero según... En Génesis 4:7. 4:7.
Es bien interesante. Sí, Dios le dice a Caín, ¿no? He aquí que el pecado está a la puerta y te codicia, mas tú debes dominarlo. El punto es que si Dios fuese calvinista, esa frase sería absurda, porque si Caín es totalmente depravado, entonces Dios le está mandando un imposible. ¿Cómo le va a decir, pero tú debes dominarlo cuando es imposible que alguien totalmente depravado como Caín pueda dominar el pecado? A menos que vayan a decir que Caín es uno de los predestinados, lo cual está bien implausible de plantear, ¿no? Sería una locura. Sería algo así como que yo le diga a mi perro, ¿no? Yo voy a salir al trabajo y yo quiero que esté hecha la sopa y tú debes hacerla. Y entonces yo llego después del trabajo y veo que mi perro no ha preparado la sopa y lo reviento a palos. ¿Por qué pongo esta analogía? Porque el Dios calvinista dice a gente como Caín, tú debes evitar el pecado. Pero al mismo tiempo, si el calvinismo es verdad, bajo la depravación total, no pueden, no solo que no quieran, sino ni siquiera pueden evitar el pecado. No está en sus posibilidades. Dios le estaría mandando a hacer algo que no pueden hacer. Pero ¿qué hace Dios cuando ve que no lo hacen? Los condena eternamente. O sea, incluso si yo muelo a palos a un perro, o sea, ese dolor será por un rato, pero la condenación en el infierno eternamente es mucho más seria, ¿no? Entonces, si me verías a mí como alguien cruel o arbitrario por hacer algo así al perro, pues bueno, yo no sé ya qué queda para la concepción calvinista de Dios. Eso también hay otros ejemplos más, como yo había dicho anteriormente, de Josafat, de otros más que ya por los hermanos de aquí de Huella Católica sabrán de qué estoy hablando. Bueno, hermano, de verdad, no sé si tienes algo más adicional que quiera indicar para no robarte más tiempo. Sé que, fíjate, hay un punto que hablaste con sí, yo expuse lo que tenía que exponer. Si quieren trasladarme algunas preguntas, podemos estar aquí unos minutitos más. ¿Sí? Ok. Hay un punto muy interesante cuando hablaste con el calvinismo de que ellos entienden como que ellos son los que traen el evangelio correcto y los demás no. Me recordó mucho, incluso hay un hermano por aquí en el chat lo puso también, la parábola del fariseo y el publicano. O sea, ellos, fariseo, calvinismo, publicanos, los demás. O sea, yo lo entendí de esa forma, no sé si usted lo relacionó con eso. Bueno, en el fondo estaba teniendo esa analogía como trasfondo, ¿no? Entonces sí la percibieron, ¿no? Y es un caso bien paradójico, porque hasta exaltan la depravación total, diciendo, te alabo, oh Dios, que me has hecho comprender que soy totalmente depravado, no como esos otros depravados católicos, o arminianos que no se han dado cuenta que son totalmente depravados, ¿no? Ojo, con esto no estoy diciendo que todos los calvinistas consideren que todos los católicos o todos los arminianos están automáticamente condenados o algo por el estilo, sino hablo a nivel doctrinal de las teologías. Es como que ellos tienen, en cierto modo, dicen que el calvinismo humilla al hombre, humilla al hombre, humilla al hombre, pero después ve una teología orgullosa de mi teología es la que más humilla al hombre. Ajá. Qué bien, mi teología es la que más humilla al hombre, no como su teología de ustedes católicos y arminianos que creen en el libre albedrío. Qué vergüenza, ¿cómo pueden creer en el libre albedrío? Qué ingenuos. Gracias Dios que no me predestinaste a ser como uno de estos ingenuos católicos arminianos que creen en el libre albedrío. Yo, en cambio, no creo en el libre albedrío. Obviamente esto es un poquito, pues, una exageración, ¿no? Pero es una exageración de algo real. Y creo que quienes hayan conversado bastantes veces con calvinistas y hayan debatido con calvinistas, sabrán que esto de lo que estoy hablando de fondo no es un invento hecho desde cero. O sea, esa idea de que, sí, nosotros tenemos la teología superior que no cree en el libre albedrío, es algo que se ve, ¿no? Es así. A mí me ha pasado cuando yo hablo con ellos, incluso me han dicho, no, pero es que tú estás entendiendo mal el calvinismo, pues entonces explícamelo para ver. Cuando trata de explicarlo, yo le digo, no, pero eso no se ve nada de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y me dicen, no, que tú eres un reprobo. Así me dicen. No lo entiendo por si reprobo. Pero me ha pasado con protestantes en general que me dicen, no, es que sus creencias no son bíblicas. Y de repente yo le comienzo a mostrar un montón de evidencia bíblica de las cosas que ellos me están cuestionando. Y me dicen, no, es que tú no tienes Espíritu Santo para entender la Biblia. O sea, no me responden ni un solo versículo bíblico, no me dan argumentos bíblicos en contra,
pero creen que diciendo, yo tengo el Espíritu Santo y tú no lo tienes, católico como tú eres católico, eres un réprobo que no tiene el Espíritu Santo, ya resuelven el asunto, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que todos los protestantes sean así, pero sí he de decir que me he encontrado con no pocos protestantes que argumentan de un modo similar. Que a mí también me ha sucedido. Una preguntita también con respecto al tema de la predestinación misma. Estamos hablando de la predestinación, pero he visto y me he encontrado con algunos calvinistas donde dicen que nosotros tenemos una distorsión de lo que es la presencia del conocimiento previo de Dios. O sea, tenemos una distorsión de eso. No sé si podías abundar un poco sobre eso, porque yo sé que ellos tienen esa presencia, pero lo relacionan con un decreto ya establecido. La Iglesia Católica no lo tiene así, como un decreto ya establecido, ¿o sí? A ver, la visión católica entiende lo siguiente. Dios tiene un preconocimiento de las cosas. Ese preconocimiento no es exactamente lo mismo que un decreto. Dios establece decretos. Los católicos no negamos que Dios establezca decretos o haga un plan de predestinación. Pero pensar que el preconocimiento de Dios necesariamente es determinista y que es equivalente a un decreto, eso no es una correcta visión católica. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Pues con el más grande de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino. De nuevo, o sea, Ramos se arrogaba que Santo Tomás de Aquino, yo me baso en Santo Tomás de Aquino, y ese mismo Ramos que se arrogaba Santo Tomás de Aquino es el mismo que desdeñaba diciendo, este Urbina que cree que el preconocimiento no es un preconocimiento determinativo, ¿no? Pues bien, voy a mostrar que el preconocimiento de Dios no necesariamente implica un decreto determinista con Santo Tomás de Aquino. Y esto yo se lo cité en el debate y fue incapaz de responderlo. En concreto, yo le cité nomás que en el debate todo es rápido, ¿no? Comentario a la carta a los Romanos, numeral 702, dice Santo Tomás. El preconocimiento difiere conceptualmente la predestinación porque el preconocimiento implica solo el conocimiento de las cosas futuras, mientras que la predestinación implica causalidad respecto de ellas. En consecuencia, Dios tiene preconocimiento incluso de los pecados, pero la predestinación se relaciona con los bienes salvíficos. Fin de cita. Entonces, Santo Tomás nunca afirmaría que Dios predestina los pecados, pero sí afirma que Dios tiene preconocimiento de los pecados. Por eso mismo, el preconocimiento y la predestinación, o el preconocimiento y un decreto predeterminante, no son exactamente la misma cosa. A su vez, lo podemos argumentar bíblicamente. En Romanos 8:29 dice, a los que de antemano conoció, a esos predestinó. Ahora bien, bajo la interpretación calvinista, cuando se dice que Dios preconoció, ellos dicen como que es una elección especial que Dios realiza, ¿no? Una elección predilectiva. Ya. ¿Pero qué es eso? Eso es la predestinación, pues. Entonces, bajo la mentalidad calvinista, el texto conceptualmente equivaldría a lo siguiente. Romanos 8:29, a los que de antemano predestinó, a esos predestinó. O sea, la visión calvinista haría redundante el texto de Romanos 8:29. El gran apologeta católico Trent Horn notaba esto en su debate contra James White, precisamente, que la visión calvinista hace redundante el texto de Romanos 8:29. Ahora, los calvinistas apelan, no, es que la palabra conoció implica un preconocimiento, implica una relación amorosa, porque, y te citan instancias del Antiguo Testamento, en donde se dice que tal varón conoció a tal mujer, su esposa, y eso se entiende que tuvieron relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra conoció implica una relación amorosa, afectiva, de predilección, etcétera. Si apelan a eso, hay que decir que su argumento, si bien es posible, porque entiendo que es posible, igual es un argumento bíblicamente débil e improbable. En primer lugar, como señala el académico Olson, de las 944 veces en que se utiliza el término hebreo para conoció en el Antiguo Testamento, solo 5 de ellas tienen un sentido de ese conoció tipo embarazo, así, ¿no? O sea, tipo de que se genera un embarazo de esa relación especial. Estadísticamente es el 0.52%, yo hice el cálculo ahí, entonces la probabilidad de eso a la luz de la evidencia textual es baja. Por otra parte, el mismísimo apóstol Pablo, que escribió Romanos 8:29, escribe también, habla
utilizando la misma palabra de preconoció, no solo ginosco, de conoció, sino preconoció, que es proginosco. Esto está en Hechos 26. Eso también lo cité en el debate y de nuevo fue un punto que no fue respondido. O incluso cuando me trajeron cosas de griego, si ustedes ven en las propias cosas de griego que me trajeron en el debate, en mi turno siguiente yo respondí. Con esto cierro esta respuesta. En Hechos 26, del 4 al 5, está hablando el apóstol Pablo. Mi vida la conocen todos los judíos, los cuales también conocen que yo desde el principio, si quieren testificarlo, me conformé a la más rigurosa secta de nuestra religión. Viví como fariseo. Entonces, Pablo utiliza la palabra griega proginosco aquí para decir que todos los judíos conocían su vida y conocían que había vivido como fariseo. ¿Significa esto que todos los judíos amaban cariñosamente al apóstol Pablo? No, simplemente es que tenían un conocimiento cognitivo de ese evento y ya está. Y es el propio Pablo que utiliza el término proginosco ahí. Muy interesante también que se argumenta también los calvinistas. Bueno, en este punto yo de verdad que no estoy seguro ni ya qué posición tienen los hermanos calvinistas en esto. Ellos dicen, la posición de Jonathan Coge es que es totalmente monergista, pero he visto calvinistas que dicen que son sinergistas también. Entonces, ¿qué posición poder hablar en estos momentos? Hacerte una pregunta, de verdad que te lo dejo a ti. Pero he leído, por ejemplo, el libro de N.T. Wright, he leído el libro de Grant y otros más por ahí, donde habla de que hay una fobia con respecto al término sinergia en este tema sobre la predestinación en cuanto al calvinismo. No sé si hay algún argumento católico que se pueda indicar de que el Dios que nos llama y nos conoce desde antemano pide una sinergia en vez de un monergismo, como lo dice el calvinismo. Si hay algún, yo sé que hay varios textos, pero bueno, no sé si quieres dar algún texto bíblico que lo quiera apoyar también. Bien, hay que decir que esta casi alergia que se tiene al término sinergia debería verse con más cuidado, ¿no? Porque la palabra griega para sinergia, sinergeo, aparece en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ese es un dato que pueden verificar. Por tanto, el automáticamente rechazarlo sería problemático. Ahora bien, si por sinergia se entiende como que Dios hace el 50% y el hombre hace el otro 50%, los católicos deberíamos rechazar fuertemente eso. Pero si por sinergia se pudiera entender, que es un entendimiento que también ha estado presente en la historia del término, que Dios actúa como causa primera y el hombre realmente también actúa, pero como causa segunda, y que Dios hace el 100% como causa primera sin anular la causalidad del hombre como causa segunda, y que el hombre de forma activa también se mueve como causa segunda, sin restar nada de la causalidad de Dios, pero de todas maneras que hay una causa primera y una causa segunda, de tal manera que hay dos causas implicadas aquí, sí se podría afirmar el término. O sea, el problema más que la palabrita misma es cómo se entiende. Y bajo ese otro entendimiento que estoy diciendo, se puede hacer un entendimiento legítimo de la palabra. Y al mismo tiempo no creo que haya que descartar automáticamente la palabra, más aún cuando sinergeo o sunergeo es un término griego que está en la Biblia. Por otra parte, si pretenden tanto basarse en San Agustín, que dicen San Agustín por aquí, San Agustín por allá, y que nuestra teología es la de San Agustín, resulta que San Agustín en su sermón 169 dice, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, ¿qué significa esto? Que no puede estar sin ti, o sea, tiene que estar el tú, lo cual implica la participación de la criatura en la salvación misma y esto lo tenemos pues claramente en San Agustín. Alguno dirá, bueno, pero es que eso San Agustín lo escribió cuando creía en el libre albedrío. Respondo, San Agustín nunca dejó de creer en el libre albedrío. San Agustín afirma el libre albedrío hasta en sus últimas obras. San Agustín no dice, el libre albedrío es pura mentira y pura nada, como sí decía Martín Lutero en su obra de Servo Arbitrio. Lutero rompe con San Agustín al realizar Lutero una negación tan fuerte, abierta del libre albedrío. En San Agustín no encontramos tal cosa.
Sí, para los que quieran saber de N.T. Wright, por ejemplo, pueden ver la página 218 donde él habla sobre esa fobia. Él no le llama fobia, pero lo dice en un paréntesis muy extraño, muy interesante. Dice, ¿qué daño el que se le ha hecho a la teología pastoral genuina para acuñar una palabra fantasma a partir del término paulino sinergismo? Trabajar continuamente con esto. Lo pone él en paréntesis, hablando de Romanos 2 y otro más. Muy interesante. Tengo el libro, por eso es que lo digo. He estado leyendo ese libro, está muy interesante el libro. Algo más que me interesó mucho con respecto al tema de la predestinación es que tengo entendido que Santo Tomás de Aquino creía en que los regenerados habían regenerados que podían perder la salvación, y fue una sorpresa mía, incluso de muchos hermanos, en un debate que tuvo Jonathan Ramos y Winston Medina con José Plasencia, si no me acuerdo, y el hermano Hugo Arraiza, si no me acuerdo, donde Jonathan Ramos dice que él cree que hay regenerados que pierden su salvación. Más sorprendente fue lo que dijo Winston, que se estaba apartando de la teología reformada. ¿Se puede ser calvinista teniendo ese pensamiento? Vamos a esto. Miren, lo que sinceramente yo encuentro, lo voy a tener que decir de frente porque se me pregunta sobre esto, y creo que es necesario hacerlo ver. Es que en el protestantismo es tierra de nadie, y por lo tanto potencialmente da casi todos los espacios posibles para que cada uno haga su teología propia y su versión propia, lo que sea. Y le puede combinar hasta cosas de aparente catolicismo, con jansenismo, que es una herejía de la cual he hablado un video recientemente publicado en mi canal de YouTube, con calvinismo, y medio filosofía de Heidegger, con unos toques de Marx y cosas así, sacar un combinado, ¿no? Entonces el protestantismo como que da esa flexibilidad. Entonces uno dice, ¿se puede ser calvinista negando tal o cual cosa? Pues mira, ¿cuál es la fuente que define infaliblemente qué es el calvinismo? ¿Quién es calvinista y quién es no calvinista? Por ejemplo, Ramos, en una conversación que tuvo con Santiago Alarcón respecto del debate, él decía como que yo estaba prohibido citar a Calvino y que la única fuente válida para reflejar la fe reformada es la Confesión de Fe de Westminster. Pero resulta que en el debate que tuvo sobre predestinación con Hugo Delgado, le muestra la Confesión de Fe de Westminster y dice, esto es lo que creemos los reformados, si tú quieres criticar la fe reformada, esto es nuestro magisterio. Pero luego, con José Plasencia, dice, no, esto de la Confesión de Fe de Westminster no es que lo leamos como un absoluto. Y luego, cuando debatió conmigo sobre las relaciones entre fe y filosofía, dice, yo no es que sea un protestante dogmático que crea en todo de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, resulta que lo pone como regla absoluta en un momento, pero después la puede negar si le da la gana, ¿no? Entonces, uno dirá, ¿cuál es el punto que define el calvinismo? ¿Quién es calvinista y quién no es calvinista? Y uno dirá, bueno, la Confesión de Fe de Westminster, pero ya vemos que la relativiza. Otro dirá, bueno, los escritos de Calvino. Pero hay calvinistas que yo he visto que cuando Hugo Delgado, yo y Cruz Iniesta los hemos confrontado con los textos de Calvino en programas en vivo, salen en los chats diciendo, no, pero es que Calvino no es la teología calvinista, hay que ver lo que se ha puesto en los credos reformados, etcétera, etcétera. Entonces la palabra de Calvino tampoco es vinculante. Tú le citas a Sproul o a John Piper, a los más relevantes teólogos calvinistas, y te van a decir, bueno, pero ellos no es que sean la última palabra, etcétera. Entonces, frente a que nada es la última palabra, en la práctica sí va a haber una última palabra, la del protestante en cuestión. Entonces, la última palabra para Ramos en su teología es la palabra de Jonathan Ramos. La última palabra para cada protestante en su teología es la palabra de ese propio protestante. Y yo sé que suena duro, yo sé que suena fuerte, pero miren, hay antecedentes de este tipo de, podríamos decir, concepción en el protestantismo. Les voy a citar lo que dice Martín Lutero en su escrito,
contra la falsedad del llamado estado espiritual del Papa y sus obispos, de 1522. Atención, abro cita. No admito que mi doctrina sea juzgada por nadie, ni siquiera por los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. Fin de cita. Y Lutero tenía unos puntos doctrinales en donde discrepaba de Calvino. Y Lutero tenía unos puntos doctrinales en donde discrepaba de Zwinglio. Pero aún así escribe algo como esto. Entonces, en la práctica, cada protestante termina siendo su última instancia interpretativa. ¿A qué voy con esto? Que como los calvinistas no tienen un magisterio oficial uniformemente aceptado por todos, en la práctica cada calvinista hasta puede crear su propia versión de calvinismo. Por supuesto, habrá los calvinistas que sean más consistentes y los que sean menos consistentes. En el caso de Ramos, me parece que en general es inconsistente, como también ha mostrado repetidas veces Hugo Delgado, ¿no? Pero dentro del protestantismo, y el calvinismo está dentro del protestantismo, hay margen para todo. Sí, incluso han algunos que se llaman calvinistas de 2 puntos, calvinistas de 3 puntos, haciendo referencia al Turip. Muy buen punto, te agradezco porque algo breve. Claro, uno diría lo que define el calvinismo son los 5 puntos, pero claro, de ahí sale lo que tú dices, no hay calvinistas que se llaman de 4 puntos, de 3 puntos. Va a llegar el día en que va a haber calvinistas de 0 puntos a este punto, ¿no? No, de verdad que ahí sí que está fuerte. Algo que también estaba indicando que Jonathan Ramos, esta es la última pregunta, hermano. Jonathan Ramos mencionaba mucho a Santo Tomás de Aquino. Yo cuando empecé a escuchar el debate, dije, ven acá, pero ¿por qué tanto uso de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, si no me acuerdo, él creía en una regeneración bautismal. Él o sea, no había cabida para, o sea, creo que en el asunto en cuanto a citar a Santo Tomás de Aquino por parte de Jonathan Ramos, lo pone en una desventaja brutal. Primeramente con eso de la regeneración, porque Calvino cree que es antes de la justificación, la regeneración, pero para Santo Tomás de Aquino no. La justificación viene después de la regeneración bautismal. En el bautismo es que se regenera. Incluso se habla, si no mal me acuerdo, de la gracia preveniente, algo así, si no mal me acuerdo, lo que él habla. No estoy seguro, y aquí viene la pregunta, no estoy seguro si los calvinistas tienen ese sentido de la gracia preveniente. No sé si ellos lo rechazan o lo cambiaron con el asunto de la regeneración. Ellos entienden que ya no sería una gracia preveniente, sino una gracia regenerativa. ¿Eso es correcto o estoy mal en mi apreciación? Hay, como ya sabes, para todos los gustos, eso es un problema con el protestantismo, y repito, el calvinismo está dentro del protestantismo igual. Hay calvinistas que plantean un concepto de gracia preveniente, hay otros que rechazan la noción como antibíblica o ausente de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jonathan Ramos, en su libro Fundamentación de la Religión Cristiana, plantea 3 niveles de gracia. Uno es la gracia común, que sería como ciertos bienes naturales o cierta revelación natural que se da a todo hombre. Una segunda es lo que él llama ahí gracia previniente en su libro, y sería dado a algunos hombres por medio de la predicación. Es de alcance parcial, solo algunos. Y el tercer nivel sería el llamamiento interior, que sería la gracia irresistible, que sería la asociada a salvación. Entonces, esa se da solo a algunos, solo a los elegidos. El punto es el siguiente. La gracia, en la concepción calvinista, la gracia común y la gracia preveniente, aun cuando hay calvinistas que sostienen la existencia de estos tipos de gracias, sostienen que no son gracias salvíficas. O sea, tú le puedes dar a un ser humano 300.000 toneladas, por decirlo así, de gracia común y de gracia preveniente, y eso no mueve en nada su salvación. Para que haya salvación, lo que se requiere es necesariamente y exclusivamente de la tercera, de pues la gracia irresistible, ¿no? Su llamamiento interno que conciben los calvinistas. Y ese se da solo a los elegidos. Entonces, cuando un calvinista te dice que Dios también provee gracia a los no elegidos, o sea, esas gracias es como que no cuentan para salvación. Y el punto es que Jesús decía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Del mismo modo, ¿de qué vale 3.000 millones de toneladas de gracia previniente o gracia común si al final la persona se va a achicharrar eternamente en el infierno porque al Dios calvinista incondicionalmente le dio la gana de pasarlo por encima
al escoger a sus elegidos, a los cuales sí les daría la gracia suficiente, eficaz, salvífica, necesaria y irresistible, ¿no? Entonces, sea que acepten o no el concepto de gracia previniente, el problema de que el Dios calvinista es un mal samaritano que no les da lo necesario ni lo suficiente, se sigue manteniendo. Es muy interesante. Esto que voy a decir ahora sería bueno para hacer un tema totalmente nuevo, porque hay algo que ellos hablan mucho sobre la gracia santificante, pero la gracia santificante para ellos no es un requisito, porque tiene que ver con las obras. Incluso si no mal me acuerdo, Sproul, okay, sí, Sproul habla de que la única sinergismo que existe es en la gracia santificante, no en la gracia justificante. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pero sería bueno, interesante poder hablar con respecto a lo que es la gracia santificante, tanto la doctrina calvinista como nosotros lo entendemos como la doctrina protestante, sí. y poder entender de que la justificación no está desligada de la santificación como lo hacen ellos, que ellos lo desligan. Y justo quería dar unos textos que validan eso, para ir cerrando. Lutero, Martín Lutero, en su obra sobre la libertad cristiana de 1520, en el numeral 8, dice: la fe sola, sin las obras, justifica. A su vez, Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 11, numeral 6, dice: en la justificación no hay lugar alguno para las obras. Entonces, todas las obras asociadas a santificación, de acuerdo a las propias declaraciones que acabo de leer de Lutero y Calvino, no cuentan en nada para la justificación. O sea, el hombre es justificado independientemente de todo el asunto de las obras, ¿no? Lo que dicen es que el hombre es justificado, pues, o sea, hará obras o puede hacer obras, pero eso no determina en nada su justificación misma. Oh. ¿Dónde estará el texto? Dice, si santidad nadie verá al Señor. Pero bueno, eso lo tiran por el suelo. Bueno, hermano, yo creo que con esto está muy bien. No sé si los hermanos tampoco no han dejado preguntas. Yo por lo menos traté de hacer un resumen de algunas preguntitas que tengo. Tengo muchas más, pero no quiero robarte más tiempo. Así que de verdad se te agradece un montón estar aquí en Huella Católica dando esta charla, esta catequesis muy interesante con respecto a la predestinación católica versus la predestinación calvinista. Como yo les dije a los hermanos, siempre hay unas matices, hay algo que se parecen en ciertas cuestiones, pero no son idénticas. Son bastante lejos y aquí están los puntos que usted trajo en este tema para eso. Gracias, hermano. Algunas palabras finales para poder despedir. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Me siento contento dialogando contigo. Como yo te he comentado al privado y ahora lo comento así mismo en público, te felicito de que eres uno de los que mejor comprende las cuestiones soteriológicas. Te has tomado el trabajo de profundizar en esos asuntos, porque a veces muchos los apologetas católicos pues pueden estar como muy centrados en los temas de las imágenes, que el Papa, que la Virgen María, etcétera, y a veces los temas de soteriología, de la salvación, son a veces dejados de lado en la apologética católica, no se tiene una suficiente comprensión, al punto que a apologetas católicos más o menos entrenados les puede sorprender ciertas cosas que yo puedo estar diciendo en el debate sobre predestinación o sobre la sola fe, o les puede parecer como algunas cosas nuevas, cuando esto debería ser más conocido, ¿no? Entonces, yo agradezco este espacio y felicito tu trabajo en difundir una buena apologética, así que tenga en cuenta ese relevante tema asociado a la salvación y también la apologética que haces con respeto. He visto por ahí que hay gente, como nos pasa a todos los que tratamos de hacer bien la apologética, que pues nos trata muy irrespetuoso, con insultos, con distorsiones de la cara de uno o cosas así, pero tú te has mantenido haciendo una apologética respetuosa y seria y yo felicito tu trabajo, de verdad, Mónico. No, gracias al Señor, porque el Señor eso es un don que nosotros nos da, o sea, todos nos dan en grandes y pequeñas medidas. Y sí, me he tratado de especializar en eso, en el área de soteriología, así que estoy en ese proceso todavía. Todavía no soy muy diestro, no me siento muy diestro, pero estoy en ese proceso. No, gracias, hermano Dante, de verdad, por darnos esta charla y te felicito de verdad, porque Dios te ha dado un cerebro, Señor, que hay que decirle usted y tenga. O sea, no está fácil poder acordarse de tantas cosas, de hacer las anotaciones correctamente.
yo que tengo pues, mi condición, se me hace complicado también hablar. Tú tienes una dialecta muy perfecta en cuanto a eso. Así que muchas gracias, hermanos, de verdad. Gracias a los hermanos de chat que estuvieron aquí escribiendo con respeto, claro que sí. Y le digo que compartan este video, le den like para que otros se beneficien de este interesante tema. Gracias, hermano Dante, y no se olviden de orar siempre por nosotros. Así que gracias, muchas bendiciones. Que viva Cristo Rey, Santa María, siempre Virgen, en la vocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Bendiciones.